Buenas tardes, buenas noches, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la introducción a la literatura, sobre todo centrarnos en lo que es el lenguaje literario. Bien, para iniciar esta sesión hay que recordar esta imagen, ¿no? Me aburriste, terminamos, dice. Pero Neruda, no podemos poner eso. Está bien, dice Neruda. Pon para que nada nos separe, que nada nos une. Es un verso de Farewell de Neruda. Bien, si observamos y leemos atentamente el enunciado, ¿no? Se dan cuenta que se puede decir algunas cosas con otras palabras, ¿no? Y se les puede decir mejor, ¿no? Que se puede transformar lo ordinario eh, en belleza, en belleza del lenguaje, usando el llamado lenguaje literario, ¿no? Bueno, precisamente hoy vamos a hablar sobre eso, sobre el lenguaje literario, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje literario? Los tipos de lenguajes que hay. Bien, entonces la respuesta pues sería que sí, se puede transformar lo ordinario en literario. El temario es este: definición de literatura, funciones de literatura, el lenguaje literario, los textos literarios y la comunicación literaria, ¿no? Y al fin están las fuentes donde he sacado la información que les presento. Bien, primero, ¿qué es literatura? Bueno, esta pregunta es muy compleja, ¿no? En 5 años de carrera aún no nos ponemos de acuerdo qué cosa es literatura. Sin embargo, hay ciertos acercamientos a una definición, ¿no? Primero vamos a ver por su etimología. La palabra literatura proviene de la palabra latina litera, ¿no? Que significa letra o lo escrito. Así se inicia lo que es la literatura, ¿no? En un principio estaba ligada a las letras, a lo escrito, a la escritura. Sin embargo, con el tiempo, esto ha devenido, ¿no? Pero, bueno, continuando, pero no divagar mucho, cuando hablamos de lo escrito, lo ligamos a una manifestación cultural, ¿no? De una sociedad determinada que valora como bellos ciertos textos escritos, ¿de acuerdo? Ahora, esto de acá me limita mucho la definición, ¿ya? ¿Por qué? Porque se deja fuera, ¿no? De esto a la literatura oral, ¿no? Por eso es que tenemos algo que dice Aristóteles, ¿no? Él dice que la literatura es un arte, el arte de la palabra, por lo tanto tiene una finalidad estética. Acá también se podría decir, ¿no? Que se abre mucho, ¿por qué? Porque entraría ahí la retórica, ¿no? La retórica es otra rama que tiene que ver con la literatura. Bien, pero bueno, entonces a finales del siglo XX la literatura se vuelve una ciencia, cuando los formalistas rusos empiezan a buscar la llamada literariedad, es decir, ¿qué hace que un texto sea literario? ¿Qué lo hace literario, no? La literaturidad. Bien, vamos a ver ahora las definiciones clásicas, ¿no? Primero, se puede definir como un arte que usa el lenguaje escrito, una ciencia que estudia las obras literarias, ¿no? Y como toda ciencia tiene su objeto de estudio, ¿cuáles son las obras literarias? Tiene metodología, ¿no? Y un conjunto de libros, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar literatura peruana, se refiere a todo el conjunto de libros escritos en el Perú; literatura romántica, ¿no? Se refiere a todos los libros escritos durante el romanticismo; literatura médica, se refiere a todos los libros escritos que hablen sobre medicina, y etcétera. Pero leamos esta parte. Tradicionalmente, literatura se puede definir de 3 modos, que están acá, como acabamos de anotar, pero esto cae en un pequeño error. Todas las definiciones precisan de la escritura, ¿no? Entonces, ¿se podría definir la literatura como escritura? Si es así, ¿qué pasa con las sociedades que no tienen o tuvieron escritura? ¿No tienen literatura? Bueno, acá entonces entra a tallar las definiciones modernas, ¿de acuerdo? Se suele decir que nuestras culturas, antes de la llegada de los españoles, hablamos del continente, el continente americano y de las lenguas amerindias, no tuvieron escritura. ¿Esto quiere decir que no tuvieron literatura? Esa es la pregunta. Por supuesto que no, sí la tuvieron, ¿no? Para reconocer los textos literarios de esta época es necesario reformular el concepto de literatura. Así tenemos definiciones modernas, como esta, ¿no? Que es toda creación verbal, escrito u oral. ¿Ya? Esta es una frase de Bakhtin, un
formulista ruso, Mikhail Bakhtin, ¿no? Que tiene un libro que se llama Estética de la Creación Verbal, no se puede detallar mejor esto. Y tiene que ser un discurso ficcional, no tiene que hablar sobre añadir el elemento de la ficción para poder construir literatura. Entonces, ahí sí entra ya lo que es la literatura oral. Bueno, aunque también es una contradicción decir literatura oral, ¿no? Porque literatura por definición ya vemos que viene de la palabra letra, ¿no? Letra escrita. Bueno, continuemos. Funciones de la literatura. Las tres principales, las que San Marcos considera, son estas tres, ¿no? Esta pregunta, esta parte tiene que se liga a ¿para qué sirve la literatura? Bueno, tiene una función estética. La literatura transmite la belleza a través de la palabra, haciendo surgir en el lector el gozo espiritual y de sensibilización tanto estética como social, también llamado gozo estético. Es decir, la primera función de la literatura, ¿cuál va a ser? Va a ser producir un goce estético, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que la literatura es un arte. Luego tiene una función didáctica. La literatura sirve para transmitir valores y enseñanzas morales. Esta definición era muy arraigada antes, sobre todo en la en el neoclasicismo, Renacimiento y el clasicismo. Los griegos, los europeos del siglo XV y los europeos del siglo XVIII. Pero aún sigue vigente, sobre todo en lo que llamamos la literatura infantil y juvenil. Bien, pero ¿para qué enseñaba esto? Porque se buscaba darle al lector parámetros de ciudadanía o educación del gusto. A esta función también se le llama función pedagógica, ¿no? Por su clara relación con la educación. Entonces acá en su segunda función la literatura tiene que ver bastante con la educación. La función recreativa. ¿Qué es la función recreativa? La literatura va a servir o nos va a servir como un medio de evasión de la realidad, puesto que busca recrear y divertir al lector, es decir, busca sacarlo de su rutina, ¿no? Y hacerlo explorar mundos posibles, ¿no? Recuerden que toda novela, todo texto literario es un mundo posible, ¿no? Continuamos con otras funciones. Una función cultural. ¿Qué cosa quiere decir la función cultural de literatura? La literatura afirma y transmite los valores universales comunes de la humanidad. Por lo tanto, crea conciencia en la gente para establecer su vida en la sociedad. A través de la literatura, así como el arte en general, el ser humano plasma sus ideales, sus costumbres, su cultura y sus anhelos. Básicamente lo que quiere decir es que la literatura proviene de una gran tradición, ¿no? Donde se han almacenado conocimientos, los cuales se transmiten a través de los textos literarios. La función social. Bueno, esto era más arraigado a una forma de llamada literatura de compromiso o comprometida, o literatura del realismo también, del siglo XIX. La literatura confiere al escritor una responsabilidad muy grande. ¿Cuál es esta responsabilidad? Es la de reflejar el contexto histórico y a la vez los ideales y principios del autor. Descubre las características de su sensibilidad, compromiso e ideología. De esta manera, el autor se ve plenamente comprometido con su sociedad, con sus valores y sus costumbres presentes en su producción. No hay obra literaria ajena, perdón, está hay un error, a lo mencionado. Siempre se halla inmersa dentro de este contexto histórico-social. Básicamente, esto tiene que ver con la función que cumple el escritor como sujeto social. ¿No? Recordemos que el escritor, todos los escritores, todas las personas en realidad, viven en un cierto tiempo, ¿no? Ese tiempo los condiciona. Entonces, la responsabilidad que tiene el escritor como sujeto social es dar cuenta de su tiempo, no ser una especie de sociólogo de su tiempo y reflejar su experiencia social e histórica en lo que escribe, en su literatura. Claro, que no es algo que sea una máxima literatura, ¿no? Porque hay gente que no lo hace, pero quieras o no, todo esto responde, va a responder siempre al tiempo en que suceden las cosas. Bien, así entramos a lo que llamamos el lenguaje literario, ¿no? Recordemos que el lenguaje tiene dos formas, ¿no? El denotativo y el connotativo, ¿no? El lenguaje denotativo, ¿no? Es aquel que todos usamos para comunicarnos de forma objetiva, ¿de acuerdo? Ofrece un mensaje directo que todos podemos entender, ¿no? Para que recuerden bien, ¿no? Recuerden que el lenguaje denotativo tiene una D
La D es, relacionan ustedes con la palabra diccionario. Así, recordemos que cuando usamos el lenguaje denotativo de diccionario, estamos usando las definiciones que se utilizan en los diccionarios. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo digo Toffee es un tigre, ¿no? No es una metáfora. ¿Qué es? Estoy diciendo que pues, el diccionario es un felino, el felino más grande del mundo, ¿no? Con garras, y si vive en el África, etc. Esto es la definición del diccionario, ¿de acuerdo? Ahora, características de este lenguaje. Es subjetivo, ¿no? Porque se refiere a las mismas cosas. Para todas las cosas, para todas las personas, un tigre siempre será un tigre. Su significado se encuentra en los diccionarios, acá, lo que les dije, ¿no? Relacionan la D del diccionario con la D de denotativo. Sirve para la comunicación directa y se relaciona a la realidad. Ahora, ejemplo, ¿no? Dice así, actualmente enfrentamos una pandemia que asola buena parte del mundo. Por ello, muchos gobiernos han decidido optar por interrumpir la vida normal de los ciudadanos y someterlos a un régimen de control, a fin de evitar los contagios. Sin embargo, con ello no acaba todo. Si bien esto es una medida de seguridad, hay que tener en cuenta que esta tarea prosigue en casa. Por ello, es necesario continuar con los consejos del MINSA para este caso. Aquí no hay nada literario, es un lenguaje ordinario que se va a utilizar para poder comunicar algo de manera directa. No uso metáforas, no uso, todo es objetivo y creo que el mensaje se entiende de manera directa. Lenguaje connotativo, la connotación, ahí está. El lenguaje connotativo es el lenguaje que se utiliza para explotar otros posibles significados de la palabra. El mensaje que ofrece no es muy claro para los oyentes, por lo que puede variar según el intérprete. Por ejemplo, ¿no? Vamos con el ejemplo, Toffee es un tigre. En lenguaje denotativo habíamos quedado que nos referimos al felino, pero en connotativo podríamos referirnos a una característica de este animal que es valiente, ¿no? O hábil, o ágil, pues, ¿no? Yo digo, Toffee es un tigre, entonces mi lector puede entender, es inteligente, es muy hábil, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la interpretación de la palabra, del mensaje va a ser subjetiva, va a depender de las personas, va a depender siempre de cada una de las personas. El significado es variable, siempre será variable. Sirve para potenciar la función expresiva del lenguaje, esto es importante, ¿ya? Porque se busca siempre causar una conmoción, ¿no? A través de la palabra en el lector. Se relaciona con una realidad ficticia, a diferencia de la denotación. La connotación se relaciona con algo más eh, fantasioso, ficcional, la palabra ficcional, alguna posibilidad. Bien, ejemplo, ¿no? Acá, este señor es Nostradamus, ¿ya? Dice así, y en el año de los gemelos surgirá una reina desde el oriente que extenderá su plaga de los seres de la noche a la tierra de las 7 colinas, transformando en polvo a los hombres del crepúsculo, para culminar en la sombra de la ruindad. ¿Sabías que esta es una profecía de Nostradamus, ¿no? Y como tal, como es una profecía, como es un poema de Nostradamus, una cuarteta, si no recuerdo mal, de Nostradamus. No es una cuarteta, bueno, no tiene forma de cuarteta, pero como decía, como es un poema de Nostradamus, tiene interpretaciones, ¿no? Recordemos que siempre que ha habido catástrofes o siempre que ha habido el mundo atravesando una situación difícil, ¿no? Ya sea de guerra, amenaza de guerra mundial, siempre han sacado a relucir estos, perdón, estos poemas de Nostradamus para darle una explicación, ¿no? Fantasiosa, fantástica, o adaptar el poema a lo que quería decir la realidad. Bueno, esto es el caso, ¿no? Por ejemplo, veamos esta interpretación que está circulando por las redes sociales. Acá, dice así. Y en el año de los gemelos, ¿no? Se refiere a el 2020, 2020. Surgirá una reina, ¿no? Se refiere a la corona reina desde el oriente, China, que extenderá su plaga, ¿no? A la del virus de los seres de la noche, los murciélagos, a la tierra de las 7 colinas, hacia Italia, ¿no? Que en un principio fue bastante golpeada por esta pandemia.
transformando en polvo, a la muerte, a los hombres del crepúsculo, ancianos, ¿no? Y justo encaja con lo que decían, ¿no? Que era la posición más vulnerable para culminar en la sombra de la ruindad, fin de la economía mundial tal como la conocemos. Pero esta es una interpretación que puede variar, ¿no? Puede variar según eh, las personas, el oyente, el lector, ¿no? Por ejemplo, te reto a que tú en tu casa puedas tú darle una interpretación distinta, ¿no? O no sé, de repente coincides con mi interpretación, ¿no? Una característica de los textos literarios, chicos, muchachos oyentes, es que es polisémico. Un texto literario puede ser interpretado por una persona de una manera y por otra persona de otra manera, ¿no? Pero siempre, aunque es algo que no nos enseña en literatura, siempre hay que tener en cuenta la intención del autor. ¿Ya? Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque a veces el autor nos quiere decir algo y interpretamos mal. Ya vamos a ver también un poco de eso más adelante. Sigamos. Los textos. Hay dos tipos de textos, los textos literarios y los textos no literarios. Vamos a empezar con los literarios, que es lo que nos interesa. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. ¿Ya? Buscan transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza a través de la palabra. Presentan un lenguaje especial que les otorga un valor estético. Esto es importante. Recuerden el valor estético, porque era su función también, recuerdan. Conforman estos textos literarios los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, novelas, obras de teatro, etc. ¿No? Recuerden que tienen un mundo de ficción y es una función estética. Son sus elementos constitutivos, sus elementos esenciales. Ahora, vamos con los no literarios. Tienen como propósito ofrecer una información, persuadir o dar instrucciones. No busca la belleza, ¿no? Sino que entonces, ¿qué busca? Bueno, lo que busca el texto no literario es la información, la exposición, y acá está, pues, ¿no? Su función básica es la informativa o expositiva. Presenta un lenguaje sin valor estético que responde al propósito comunicativo del autor. No pretende ser bello, solo comunicar. Esto es importante, ¿no? A diferencia del texto literario, el texto no literario no busca comunicarte algo, perdón, no busca generar en ti algo, sino busca que tú te enteres de algo, transmitir algo. Ejemplos, ¿no? Informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, horarios, diagramas. Y recuerden que lo que constituye esencial dentro de estos textos no literarios va a ser el mundo objetivo, la realidad en sí y la función informativa. Acá, sigamos con esto, ¿no? Los textos literarios. Para entrar más en materia, ¿no? En un texto literario, los lectores nos sentimos atraídos no solo por lo que se dice, sino también por la forma en la que se dice. Ejemplos de textos literarios son los cuentos, los poemas y los retratos, ya lo dijimos. En los textos literarios predomina la connotación, con eso, es decir, los significados expresivos de las palabras. O sea, es decir, en otras palabras, quiero decir que lo que predomina es el efecto que tienen las palabras dentro del oyente, ¿no? Por ejemplo, ojos y oídos de la noche, silencio. Se ha puesto ante ojos y hurga todos los hondos misterios. El poeta es Arturo Corcuera. Bien, ahora, aquí vemos pues que no se refiere a una realidad eh, real, por decirlo de algún modo, sino se refiere a una realidad posible, ¿no? Donde la noche puede tener ojos y oídos, que es una metáfora, una figura, sí, pero es una realidad posible, ¿de acuerdo? Bien, y genera algo, pues, ¿no? Genera. ¿Qué cosa me quiere decir silencio? Se ha puesto sus anteojos y hurga todos los hondos misterios, ¿no? De la noche. Ojos y oídos de la noche. Silencio, se ha puesto ante ojos y hurga todos los hondos misterios. ¿No? Se puede referir al sueño, se puede referir, ¿no? Recuerden que las peores cosas pasan de noche. Sigamos. Acá. Entonces, con mansa admiración, como si descubriera una cosa perdida y olvidada hace mucho tiempo, Argos balbuceó estas palabras: Argos, perro de Ulises. Y después, también sin mirarme, este perro tirado en el estiércol fácilmente aceptamos la realidad, acaso porque intuimos que nada es real. Le pregunté qué sabía de la Odisea. La práctica de griego le era penosa. Tuve que repetir la pregunta. Muy poco, dijo. Menos que el Rapsoda más pobre. Ya habrán pasado 1100 años desde que la inventé.
Jorge Luis Borges sería inmortal. ¿No? Se puede narrar, se puede encontrar acá que este texto, que es un cuento, parte del cuento del inmortal, se narra con un estilo propio, ¿no? Y que hay un valor estético, se busca sorprender al lector con no las palabras, pues, ¿no? Por ejemplo, mansa admiración, eh, eh, la exageración, pues, 1100 años, ¿no? Eh, balbuceó, cosa perdida, ¿no? Entonces, se puede decir que tenemos un valor estético, ¿no? Y hay un mundo de ficción, por lo tanto, esto de acá es un texto literario. Los textos no literarios. En un texto literario lo principal es lo que se dice, ¿de acuerdo? O sea, en el primero era cómo se dice, acá es lo que se dice, es el contenido, y no la forma en la que se dice. Ejemplo de textos no literarios, una noticia, un artículo, uno de opinión, las instrucciones por tener un aparato, el horario de clases, etc. Esta clase, por ejemplo, sería un texto no literario. En los textos no literarios predomina la denotación, ya lo notamos, es decir, los significados que cada palabra tiene en el diccionario. Por ejemplo, un búho, ¿no? Es ave rapaz nocturna indígena de España que de unos 40 centímetros de altura, de color mezclado de rojo y negro, calzada de plumas con el pico corvo, los ojos grandes y colocados en la parte anterior de la cabeza, sobre la cual tiene unas plumas alzadas que figuran orejas. Bueno, esa sería, ¿no?, la descripción que podemos encontrar de lo que es el búho dentro del diccionario. Entonces, los textos literarios no me buscan dar definición tal como lo encontramos, sino me busca dar una definición más que nada eh, de manual. Acá, los trabajos de Muybridge entre 1878 y 1881 preludian con su descomposición del galope de un caballo de 24 fotografías. El próximo nacimiento del cine. Su primera etapa, la descomposición fotográfica, el movimiento era ya una realidad. Faltaba tan solo conseguir la segunda, la síntesis del movimiento mediante la proyección sucesiva de dicha fotografía sobre la pantalla. Roman Gooders, es decir, aquí no es objetivo y se busca referir al mundo real, por lo tanto es un texto literario. Perdón, un texto no literario. A ver, acá tenemos, ¿no? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía, y hace excursiones en el del uno y del otro. Bueno, el ensayo, ¿no?, es un texto problemático porque no usa la ficción. Sin embargo, el ensayo literario, bueno, tampoco usa la ficción, el ensayo literario, pero tiene una función estética. Entonces, por lo tanto, entraría a galope o estaría entre el límite entre textos no literarios y textos literarios, ¿no? Por ejemplo, San Marcos no considera, la Universidad de San Marcos no considera la academia no considera el ensayo como un texto literario, porque no tiene ficción. Sin embargo, en el concurso de literatura encontramos la categoría ensayo, entonces ahí sí se le considera como literatura. Bien, otros ejemplos son la crónica literaria, el discurso literario, la epístola, el artículo de prensa, que sí también vienen a ser textos literarios, ¿no? Están a galope. Acá, la comunicación literaria. El esquema comunicativo de Roman Jakobson, ¿no? Recordemos pues que Roman Jakobson fue el que nos propuso este esquema ideal de la comunicación, ¿no? Donde encontramos un emisor, ¿no?, que dirige un receptor y le envía un mensaje. Este mensaje viaja mediante un canal que usa un código que tanto el emisor como el receptor deben compartir para poder ser entendido, pues, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el contexto? ¿No? Es la realidad que se refiere dentro del mensaje, pues, ¿no? Llevándolo a la literatura, tendríamos que el emisor viene a ser el autor del libro,
¿no? El canal es el libro generalmente, ¿no? Con los actuales en la actualidad podría ser también un soporte virtual, pues, ¿no? Un blog, un post de Facebook, ¿no? Hasta un Twitter, si es un microcuento. El mensaje, ¿no? Es la obra, el texto. El receptor, ¿no? Podría ser cualquiera, ¿no? Es el lector. Eh, el código es el lenguaje connotativo, ¿no? Es el que está escrito también, y retórico, las figuras literarias que utilizan, y el contexto es la ficción que se ha creado dentro de este mensaje. A ver, acá, justo lo que les iba, ¿no? ¿Por qué reniega este tipo? Porque hablamos sobre la interpretación del lector. Un ejemplo, ¿no? Vemos, en realidad este esquema de Jacobson es un esquema ideal, o sea, no es un esquema apto, o mejor dicho, no es un esquema que funcione para lo que es la literatura, sino que es un esquema que eh, no se ajusta a la realidad. ¿Por qué? Porque acá me dice que el lector va a comprender todo el mensaje del emisor, cosa que no sucede así, sino más bien sucede así, ¿no? El autor manda un mensaje, el receptor recibe el mensaje, pero solo entiende una parte de este mensaje, y lo demás es lo que el autor va llenando, ¿no? Con su propio conocimiento. Ejemplo, dice así, ¿no? Las cortinas eran azules. El mensaje, lo que el autor quiere decir. Lo que la profesora piensa, ¿no? Acá el lector, la interpretación que se le da. Las cortinas representan la inmensa depresión y su falta de voluntad para llevar a cabo la situación. Lo que el autor quiere decir, las cortinas son azules. Entonces, acá podemos ver pues que a este fenómeno se llama sobreinterpretación. ¿Por qué? Porque no nos ajustamos a lo que, eh, no entendemos lo que el autor quiere decir transmitir, sino que entendemos lo que nosotros queremos entender. Forzamos muchas veces el texto, ¿no? Y entendemos pues algo que sobreentendemos, ¿de acuerdo? Pues reniega este tipo, pues, ¿no? ¿Por qué demonios fuerzan el texto, le estará diciendo, pues, ¿no? Se llama sobreinterpretación. Entonces, pese a que haya una forma, ¿no? Una intención sí, ¿no? Pero no todos los textos comunican igual. Acá está, ¿no? La comunicación literaria otra vez, pues, ¿no? El autor, el emisor, ¿no? Construye una situación de enunciación, ¿no? Que es la obra literaria. Esta es la obra en sí, intratextual, porque está dentro de la obra, ¿no? Que está el emisor, el narrador dentro de la obra. Esto en realidad es un esquema parecido a uno de Humberto Eco, ¿no? Que habla sobre autor modelo, lector modelo, narrador, autor real, etc. El autor real sería el emisor, pero este autor real se prolonga en un narrador, ¿no? Crea un fantasma de un narrador, que es el que envía un mensaje a un receptor interno de la obra, que es el narratario, ¿verdad? Que interpreta, es el único capaz de interpretar el mundo literario que sugiere el narrador. Ahora, esto de acá es dentro de la obra, ese no es real. En cambio, ellos dos sí son reales, son autor real y lector real, pero están fuera del texto. Todo lo que está dentro del texto, lo intratextual, es fantasmático, es ideal, pero lo que está afuera del texto, eso sí es real. ¿Ya? Él tiene una fecha de nacimiento, una fecha de muerte tendrá, igual el lector. Bueno, esas son las fuentes de las que te han sacado la información. Espero que haya gustado la clase y que hayas aprendido lo suficiente. O recuerda complementar con un manual que puedas tener a la mano sobre el tema en cuestión. Conmigo ha sido todo. Hasta la siguiente clase. Muchas gracias por tu atención y tu paciencia.